Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy con lo que se llama los modelos que describen, que pueden modelar, con los que se puede trabajar el fenómeno de magnetización, ¿no? En principio, el fenómeno de magnetización, bueno, ya vimos que se producía por los distintos dipolos magnéticos microscópicos que existían dentro de la materia. De alguna manera, por una razón u otra, ellas eventualmente podían orientarse en una sola dirección. Esto es, si es una carga que estaba girando, un electrón que estaba girando en un dipolo, en forma de dipolo, entonces él generaba un campo magnético alrededor, ¿no? Entonces, si esa carga magnética que estaba girando se colocaba al lado de otra que tenía la misma posición y otra con el mismo giro, la misma posición, entonces al final eso en promedio generaba un vector densidad de magnetización que le vamos a llamar vector M. Entonces ese vector M es el que siempre hemos visto desde la clase pasada. Entonces de alguna manera ese vector modela ese fenómeno de magnetización cuando la materia está magnetizada, bien sea permanentemente o bien sea linealmente por excitación de un campo magnético externo. Entonces, para poder trabajar con ella, ese vector M, esa cantidad de dipolos magnéticos que están dentro de la materia, ordenados dentro de la materia, entonces ellos generan ese vector M. Pero ¿cómo ese vector M de densidad de magnetización afecta el resto del espacio? Eso es lo que tratan de trabajar estos modelos. Hay que recordar que falta una flechita aquí. Hay que recordar que ese vector M solamente existe dentro de la materia. Fuera, en el vacío, como no hay materia, no hay cargas eléctricas, entonces no hay magnetización, no hay vector magnetización. Entonces eso es importante que lo sepan. El vector M solamente existe dentro de la materia. Así como el vector polarización solamente existe dentro de la materia, igual el vector M, solamente dentro de la materia. Y evidentemente si la materia es magnetizable. Si la materia no es magnetizable, entonces el vector M también es nulo. Solamente existe en esos casos, en que la materia sea magnetizable. Entonces, para eso tenemos dos modelos. El modelo amperiano y el modelo de cargas magnéticas. El primer modelo que tenemos aquí en esta parte de la pizarra es el modelo de cargas magnéticas, ¿no? Entonces, ese modelo asume que ese vector M es generado dentro del material por cargas magnéticas ficticias. Entonces, las fuentes de ese vector M son unas densidades de carga magnética que son ficticias. Rho sub P, que es la densidad de cargas magnéticas volumétricas, y esto es la densidad superficial de cargas magnéticas, esta eta asterisco. Cuando ustedes vean en los libros asterisco sobre una cantidad de estas, es porque se están refiriendo a cargas magnéticas. Las cargas magnéticas en la realidad no existen. Eso es, estén pendientes siempre de que eso es así. Las cargas magnéticas, recuerden que son, o por lo menos no existen en ingeniería. Todavía recientemente que se está descubriendo que las cargas magnéticas, el monopolo magnético puede existir. Pero eso todavía está en fase de experimentación y en pruebas. Entonces, todavía aquí en ingeniería estas cargas son ficticias, o sea, generalmente son nulas. Sin embargo, para el modelo como tal, el modelo que estamos trabajando matemáticamente, ellas funcionan, ellas sí pueden existir. Entonces, las podemos definir como esto que está acá, la divergencia de mu sub 0m para el caso volumétrico, y esta condición de borde para cuando esas cargas están distribuidas de forma superficial. Entonces, entre esos dos tipos de cargas magnéticas ficticias, estas son las cargas que eventualmente podemos utilizar luego para conseguir el campo. Fíjense que esto es dentro del material, de vector M. Pero fuera del material, entonces, esas cargas magnéticas se convierten en las fuentes del vector H, del campo magnético H. Entonces,
las podemos definir de esta manera. Entonces, fuera del material se cumple esto, que se cumplen estas condiciones de que la divergencia negativa de la divergencia de mu sub 0h es igual a la carga, aquí por supuesto de Rho sub b, de volumétrico, y se cumple esta condición de borde. O sea que las fuentes de campo magnético ahora van a ser, en vez de ser las corrientes, van a ser densidades de carga magnética. ¿Qué es lo interesante que tiene esto? Bueno, fíjense, la divergencia de mu sub 0h es igual a Rho sub b asterisco. Entonces, esa relación nos está diciendo ya directamente que ese campo magnético que se está originando allí está saliendo de un solo punto. Si la divergencia o de cargas que son irrotacionales, que son radiales, son fuentes radiales. Entonces esto es aquí se está suponiendo que el campo magnético actúa, tiene como fuente un monopolo, tiene fuentes radiales. Entonces eso sucede tanto con esta condición de la divergencia como con esta que está acá. Fíjense que aquí aparece un producto punto. Entonces, esto se ve un poco extraño, pero fíjense, aquí les traigo este ejemplo, el ejemplo del imán. Vamos a suponer que tengamos un imán aquí cargado que está permanentemente magnetizado. Entonces, al estar permanentemente magnetizado, aparece un vector M, que vamos a suponer que él es constante dentro del imán, en ese cilindro, un cilindro finito en este caso. Y internamente aparecen esta cantidad de dipolos magnéticos, que son los que generan ese vector M. Entonces, si uno aplica la divergencia, fíjense que en este caso, si uno aplica la divergencia de H, la divergencia de mu sub 0h dentro de ese volumen, esa divergencia, si este vector es constante, nos va a dar nula. Si uno se pusiera a resolver el problema por esta vía. Y por otro lado, la condición de borde aplicada aquí en las tapas, fíjense que aquí el vector M en las tapas es discontinuo porque fuera del imán el vector M, la magnetización de la materia es nula, pues no hay materia. Entonces aparecen aquí en estas tapas de acá y en esta tapa que está de este lado, entonces aparecen las densidades de carga magnéticas. Una va a aparecer con un signo y otra va a aparecer con otro signo. Entonces este imán que está aquí se puede modelar como una estructura que genera campo magnético debido a estas cargas que están aquí y debido a estas cargas que están acá. Este es el modelo. Esto es lo que es simplemente un modelo. Entonces aparece, debido a esta magnetización, el equivalente a esta magnetización es unas cargas magnéticas que están por aquí y otras que están por acá. Por supuesto, de signo contrario. ¿Eso de dónde sale? De acá, de la condición de borde que estamos aplicando. Entonces, si uno resuelve ahora, sabiendo que están estas densidades de carga magnéticas aquí y estas densidades de carga magnética acá, resuelve esta ecuación, la ecuación de la divergencia de mu sub 0h en todo el espacio de manera externa y aplicando esta condición de borde, entonces resulta que el campo magnético nos debe dar algo parecido a esto que está aquí. Se generan unas cargas aquí que son positivas, estas cargas pues son positivas, son las fuentes de ese campo y esta línea de campo termina donde las cargas sean negativas. Entonces el campo magnético se puede modelar de esa manera. Sé que lo resuelve uno como que si fuera un campo eléctrico, matemáticamente, y externamente lo que se ve es esto que está acá. Las líneas de H dan vueltas, se dirigen desde esta etapa a esta otra etapa, y así va. Esto, por supuesto, este tipo de problemas son más o menos complejos, generalmente se resuelven aplicando las integrales que ya vimos para el campo eléctrico. Pero evidentemente con la ley exactamente, pueden ser con la ley de Gauss o con
exactamente con las leyes del potencial. Entonces, las líneas de campo entonces aparecen de un lado para el otro, de un lado para el otro, y así. Las líneas de campo siguen siendo igual a las de una bobina, lo único que ahora estás imaginando la magnetización como cargas superficiales. Exactamente, como una bobina, exactamente. Eran cargas eléctricas normales. Exactamente, como que si fueran cargas eléctricas normales. Y entre el material, ¿cómo sería el campo? El campo adaptado por ese modelo. Ajá. ¿Qué forma tendría el campo? Mira, este modelo, así como el modelo de corrientes amperianas, lo que establece, y así también como también pasa con el modelo de polarización, ellos establecen que los campos afuera del material son campos reales, o sea, campos de verdad. Dentro del material no está muy claro cómo son, porque recuerda que esa interacción de los campos con la materia no se puede modelar fácilmente. ¿Qué es lo que uno puede intuir? Bueno, que aquí dentro el campo tiene que hacer esto. ¿Ves? Eso es lo que uno puede intuir. Pero exactamente, tiene que ir en esta dirección. Pero fíjate que el modelo no lo dice, pues, porque la lógica, de acuerdo a esto, es que las líneas de campo salieran de acá hasta acá, también por dentro. ¿Ves? Pero fíjate, ahí es donde uno ve que ese modelo que está allí no es válido dentro del mismo material. ¿Ves? No cumple con ciertas reglas. Afuera sí es lógico. Dentro, recuerden que no podemos medir los campos. Los campos no pueden ser medidos. Pero la lógica dice que esta línea de campo deben continuarse de acá hasta acá. Eso es lo que expresa el modelo. Lo que expresa la lógica física de las cosas. Entonces los campos son válidos afuera. Dentro lo que tenemos son posibles aproximaciones y intuiciones lógicas. Los campos exactos dentro de los materiales no sabemos en realidad cuánto valen. Aquí en la materia vamos a hacer suposiciones de acuerdo a los resultados que nos vayan dando de cómo es los campos dentro. Sobre todo cuando veamos el modelo amperiano, que sí cumple con las leyes de la lógica y aproximadamente cumple con las leyes de Maxwell dentro del material. Pero lo que es el modelo de cargas magnéticas, eso sí, no, dentro del material parece que fuera más inexacto pues, que el modelo de corrientes amperianas. Entonces, bueno, entonces fíjense, esto es lo que se llama el modelo de cargas magnéticas. Este modelo no lo vamos a desarrollar como tal en la clase porque tiene ciertas limitaciones. Para cierto tipo de problemas, él no nos va a servir. Por ejemplo, si el imán fuese infinito, entonces no sirve. Si el imán es cerrado, o sea, si es un imán que agarramos este imán, lo alargamos y lo doblamos y lo convertimos en un toroide, entonces tampoco va a servir. Porque de hecho no hay manera de conseguir las cargas magnéticas en ese volumen. Entonces lo que vamos a hacer es trabajar con este modelo de corrientes amperianas. Entonces aquí sí vamos a asumir, en vez de asumir que la fuente es de M, que el campo M está siendo generado por densidades de cargas magnéticas, aquí vamos a asumir que el vector M, el vector de densidad de magnetización, está siendo generado por densidades de corriente amperianas. Densidades de corriente amperiana. Entonces esas densidades las vamos a calcular con este valor que está acá. Va a haber una volumétrica que va a ser el rotor de M y puede haber también una superficial que va a ser 1n cruz este valor que está aquí. La diferencia del campo evaluado en la superficie. Por ahí me preguntaban que si podría haber densidades de corriente filamentosa. A ver, ¿qué podríamos concluir? Para que exista una densidad de corriente filamentosa a nivel magnético, ¿qué tendría que ocurrir?
Ajá. Que la materia estuviera sumamente concentrada en un hilo. Entonces, ese caso físicamente es difícil de reproducir. Podría existir matemáticamente, pero físicamente no, porque implicaría compactar una gran cantidad de materia en un solo hilo. En un solo hilo, y eso no es sencillo, pues. Entonces, por eso, a nivel práctico, vamos a asumir que las densidades de corrientes amperianas son de este tipo volumétrica y de este tipo superficial. Vamos a definir también un campo magnético que va a ser un campo magnético amperiano. Ese campo magnético amperiano va a recibir las contribuciones del campo magnético generado por las corrientes que ya ustedes saben, las corrientes de densidades de cargas libres, y va a también ser generado, tener como fuente también, las corrientes amperianas, que van a venir del modelo amperiano, pues estas dos corrientes que están aquí. Entonces, ese campo magnético amperiano va a tener esta forma. Entonces, en estática, vamos a asumir que el rotor de H sub A va a ser igual a J sub A más J sub F. Eso es lo que les digo, lo que está dicho lo que dice esta ecuación es la expresión matemática y yo lo estoy diciendo, ¿no? El campo magnético amperiano va a tener como fuentes las densidades de corrientes amperianas más las densidades de corriente de cargas libres. Las densidades de corriente de conducción en sí. Y por supuesto va a cumplir con, si esta es la ley de Ampère para ese caso, entonces vamos a tener esta condición de borde para este caso que está aquí. Entonces eso es importantísimo. H sub A, entonces va a hacer la contribución, va a estar producido por ambos tipos de corriente. Por supuesto que se va a seguir cumpliendo esto que está acá. El vector H, que vamos a también definir, o ya está definido así como tal, el vector H, vector campo magnético, densidad de campo magnético normal, común y corriente, como siempre lo hemos visto, va a ser generado por las densidades de corriente de cargas libres o las densidades de corrientes de conducción. Entonces, se van a conservar esas mismas leyes que estamos viendo desde el principio de la materia, en estática. Y si esto es así, entonces el vector H sub A, como él tiene como fuente estas densidades de corriente, entonces va a tener como fuente el rotor de H y el rotor de M. Pero el rotor de M viene siendo esto que está acá. Entonces de ahí sale que H sub A es igual a H más M. Eso es el vector campo magnético. El vector campo magnético amperiano. Entonces él resume esas dos ecuaciones, ¿no? Además, uno puede tener que el vector B, densidad de flujo magnético, tiene esta forma, es mu sub 0 por H sub A igual a mu sub 0 H más M. Sí, pues uno puede colocar H más M aquí. Ese es el vector densidad de flujo magnético. Y luego, para el caso particular en que los materiales sean linealmente magnetizables, o sea, es el caso, por ejemplo, del hierro, que uno tiene el hierro, puede ser que él no esté magnetizado, entonces uno le aplica un campo magnético externo y él se magnetiza automáticamente. Entonces, en ese sentido, si uno asume que esa magnetización es lineal, que no siempre es el caso, entonces ese vector M va a ser proporcional al vector H aplicado externamente. Y entonces de allí, esta ecuación que está acá se convierte en esta que está aquí. Entonces este valor es mu sub 0, la permeabilidad magnética del vacío. Aquí va a estar mu sub R, que es la permeabilidad relativa
y aquí va a estar H. Sacando H, factor común, introduciendo M aquí adentro. Y luego B igual a mu por H. Esta es la permeabilidad relativa, la permeabilidad magnética relativa, y esta es la permeabilidad absoluta. Mu es la permeabilidad magnética absoluta de un material. No siempre es lineal, mejor dicho, la mayoría de las veces no es, pero aquí en la materia vamos a asumir que esa permeabilidad es un número fijo, número constante que no depende de la amplitud del campo magnético aplicado. Como ustedes ya vieron en la curva, hace tiempo ya en el laboratorio de mediciones, ¿se acuerdan de la curva de histéresis del transformador? Bueno, si el hierro fuera magnetizable linealmente, él aparecería una línea recta entre B y H. Aparecería una línea recta de dependencia lineal. Pero, de acuerdo a los experimentos que vimos en el laboratorio, esa curva de dependencia entre B y H, si uno la dibujaba, la magnitud de B y la magnitud de H era como algo como así. Eso precisamente debido a la linealidad, a la no linealidad de la permeabilidad magnética. En la realidad los materiales son muy distintos a como uno los coloca aquí en la pizarra, donde todo está bien controlado, todas las ecuaciones están son lineales. A los ingenieros nos gusta trabajar con sistemas lineales, precisamente porque son más fáciles de modelar a toda la humanidad, pues, pero en la realidad no es así. Lo que uno trata es de aproximarlo a sistemas lineales para poderlo resolver de una manera más sencilla. Entonces, preguntas hasta aquí, muchachos. ¿Dudas? Antes de hacer ejemplos. ¿Ninguna? Entonces, bueno, al final, las ecuaciones de Maxwell quedan de esta manera. Después de aplicar todos esos modelos, tanto el modelo de las cargas de polarización, tanto el tomar en cuenta el modelo de polarización o el modelo de magnetización, queda de esta manera. Entonces, muchachos, las leyes de Maxwell, finalmente, después de tomar en cuenta la presencia de la materia, nos van a quedar colocadas con estas formas que están aquí. Van a tener estas formas que están acá. La divergencia de D va a ser igual a ρ sub B, la divergencia de B va a ser igual a 0. Este término que está acá es la ley de Ampère-Maxwell y la ley de Faraday y la ley de conservación de la carga. Al final, después de tomar en cuenta la presencia de materia, es decir, el fenómeno de polarización y de magnetización juntos, entonces las leyes quedan pintadas de esa manera, quedan expresadas de esa forma. Eso es bueno que lo sepan. Antes de empezar a hacer problemas. Cada una de ellas tiene una condición de borde asociada, que ustedes pueden deducir.
Y además también está en el formulario. Nadie lo va a decir. Sí. No, o sea, deducir no. La ecuación de la divergencia lleva a un producto punto. Y la ecuación del rotor lleva a un producto cruz. Y lo demás del otro lado, densidades de carga, densidades de corriente. Y ya. ¿Puede repetir eso último? Ajá. Ajá. Esta es la ley de Gauss. Queda de esta manera. Estas son las densidades de cargas libres. Las fuentes de D van a ser las densidades de cargas libres. Esta es la ley de Gauss para el vector flujo magnético. Esto lo que quiere decir es que el vector flujo magnético no tiene fuentes puntuales, no tiene fuentes irrotacionales. Y todas las líneas de campo son cerradas. Aquí lo que dice, esta es la ley de Ampère-Maxwell. Acá en estática generalmente uno hace esta derivada igual a 0 y aquí lo que queda es el rotor de H igual a J. Y esta J es la J de conducción o la densidad de corrientes por donde fluyen las cargas libres. Entonces, esta es la densidad de corriente de conducción. Esta que está acá es la ley de Faraday y la ley de inducción de Faraday, y esta es la ley de conservación de la carga de manera general. Todo eso en presencia ya de materia. Presencia de materia. En nuestro caso, esas derivadas con respecto al tiempo se hacen cero. Exactamente, en nuestro caso, las derivadas con respecto al tiempo se hacen nulas aquí en teoría electromagnética, porque son el tipo de problemas que estamos analizando aquí. Ok, entonces, ¿estamos listos para hacer problemas? Ok, muchachos, entonces tenemos ese caso que está allí. El caso del imán que tiene una cierta magnetización que es permanente y es constante dentro de este volumen que está acá. El imán tiene un volumen cilíndrico. Entonces, M tiene este valor que está aquí. Afuera, por supuesto, ese vector de magnetización es nulo, ¿verdad? Entonces, dado ese sistema,
¿cuál será el modelo de corrientes amperianas equivalente a él? A este imán que está aquí. Eso es básicamente lo que tenemos que conseguir. Ok, muchachos, entonces, ¿cómo conseguir ese modelo amperiano? ¿Cómo conseguir las densidades de corriente amperianas que modelan ese sistema? Ajá, exactamente. Primero el modelo. Fíjense que porque aquí tenemos el imán. Generalmente, ¿hacia dónde uno va? Uno lo que quiere es calcular el campo magnético generado por el imán. ¿Verdad? Eso es lo principal. Pero antes del campo magnético, uno necesita modelarlo hacia algo conocido, hacia algo que sepamos, hacia un sistema que podamos resolver. Y ese sistema, para eso que se utilizan las densidades de corrientes amperianas. Dice que está nada más el vector M allí. ¿Cómo sale ese campo magnético de allí? ¿Cómo ese imán genera ese campo magnético? No es obvio todavía. Exacto. Todos sabemos la forma que tiene, pero ¿cómo matemáticamente trabajar eso? Ajá, con estas fórmulas que están acá, ¿verdad? Exactamente. Lo primero que tenemos que hacer en un problema de esto, por lo menos de magnetización permanente, si la magnetización es un dato, es las densidades de corriente equivalentes, las densidades de corriente amperiana. Fíjense que el material con los que están hechos los imanes generalmente son materiales no conductores o malos conductores. Entonces, sin embargo, aquí aparecen unas corrientes amperianas y ahí es donde uno ve que esas corrientes en realidad son ficticias, son un equivalente. Son un equivalente al sistema real, básicamente. Entonces, ¿cómo hacemos para calcularlas? Bueno, vamos a buscar la primera. J sub A es el rotor de M. Pero eso implica que siempre van a existir ambas. ¿Mm? Siempre van a existir ambas densidades de corriente. Siempre van a existir ambas densidades de corriente. ¿Cuáles de ambas densidades? Volumétrica. Ajá, en principio, igual que con las densidades de carga de polarización, tienes que ver cuáles son las que existen y cuáles no. Cuáles son volumétricas y cuáles son superficiales, y si existen las dos, o tal vez ninguna. Bueno, entonces, ¿qué hacemos aquí? J sub A es el rotor de M. ¿Eso cuánto da en este caso? El vector magnetización es un vector constante. Constante en este volumen. Es un campo que es constante. Entonces, en este caso, cuando uno calcula el rotor de un campo constante, esas derivadas nos dan siempre nulas. Entonces, esta densidad de corriente en este caso es nula. Vamos a ponerlo así. Exacto, es algo así. Entonces, densidades de corrientes amperianas en este caso no tenemos. Las densidades para poner la densidad volumétrica, las superficiales, tal vez sea otra historia. Fíjense que tenemos, en este caso, ¿dónde podríamos aplicar? ¿Cuántas superficies tenemos para aplicar esa condición? ¿Cuántas densidades de corriente superficiales en teoría podría haber? 3, ¿verdad? Exactamente. Vamos a calcular vamos a suponer que esto sea z igual 0 y esto z igual L. Vamos a poner z igual menos L y z igual L. Entonces vamos a poner en z igual menos L,
la dirección de la normal es menos 1z. Vamos a poner que el vector 1z de esta superficie es lo que está saliendo aquí. Exactamente menos 1z aquí. Entonces, m, ¿qué es lo que va acá? En este caso, por este lado iría 0, ¿verdad? M evaluado fuera, o sea, hacia dónde va el vector, restado con de dónde viene. Y en este caso es m sub 0, 1z. ¿Y eso cuánto nos da? 0. Ok, muchachos, otra cosa. En la tapa de arriba, la cuenta sería como 1z. Sería así. Caso A evaluado en z igual L. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué superficie nos queda por evaluar? La superficie que está alrededor, ¿verdad? Entonces, caso A evaluada en ρ igual a. ¿Y eso cómo será? La normal en ese caso, ¿quién sería? 1 ρ, ¿verdad? Y esto sería producto cruz. ¿Qué iría en este primer término? 0, ¿verdad? Y en el otro, m sub 0, 1z. ¿Y eso cuánto da? Bueno, vamos a ver. Está 1 ρ. Si 1 phi va en este sentido, menos 1 phi, ¿verdad? Exactamente. Entonces esto al final da m sub 0 por 1 phi. Exactamente. Exactamente. Eso mismo. Y ahí sale todo. Fíjense. Eso lo que implica es que ese sistema, el imán, no. O sea, el producto cruz es en menos 1 phi, pero claro, con este menos se va a más. 1 ρ por 1z da menos 1 phi. Eso lo ves gráficamente.
Ok, muchachos, entonces fíjense, el sistema equivalente, lo que equivale al imán es eso que está allí. Ese sistema de densidades corrientes que están allí. El imán en realidad equivale a un sistema de densidades de corrientes superficiales que dan vueltas alrededor del eje del imán. Entonces, si uno quiere calcular el campo magnético de este sistema como tal, bueno, hay que ver la contribución de cada densidad de corriente, exactamente de todo de las densidades de corriente superficiales que están en superficie y calcular. Al final debe dar algo así. Entonces es un sistema, bueno, más o menos, unas integrales más o menos complejas que hay que calcular allí. Y debe dar algo así. En este caso, ese campo que estamos calculando es el campo H sub A. Eso es importante que lo sepan. Fíjense, las fuentes de H sub A son las densidades de corriente volumétrica. Entonces, la fuente de H sub A son las densidades de corriente amperianas más las densidades de corriente de cargas libres. En este caso no tenemos corrientes de conducción, no hay corrientes de cargas libres, lo que queda es las densidades de corriente amperiana. Entonces hay que, para resolver en realidad la forma matemática del campo, hay que resolver este par de ecuaciones con sus respectivas condiciones de borde. Porque no hay, de entrada dicen que nada más hay un imán. Si uno tiene un imán, él genera un campo magnético, pero eso no está relacionado directamente con cargas libres cargas libres moviéndose, corrientes de conducción. O sea, no estamos en presencia de un circuito eléctrico. ¿Ves? Por eso es que estas densidades son nulas. Este es un caso en que esas densidades son nulas. Entonces, lo que hay que resolver es entonces esta ecuación diferencial con esta condición de borde y, por supuesto, con esta condición, con su respectiva condición de borde también. Entonces, de esa manera es que se puede resolver ese problema. Sí, es un problema más o menos complejo. Aquí en la materia podemos tratar de resolver en el caso en que el imán sea muy largo. Si el imán es muy largo, entonces el campo va a tender a depender de una sola variable, de una sola coordenada, y de allí podemos trabajar. De esa manera sí podríamos conseguir el campo H sub A, generado por ese sistema. Nosotros hicimos un problema parecido hace tiempo, ¿no? Pero bueno, vamos a terminar de hacerlo.
Ok, muchachos, si el imán fuese muy largo, si su alto, exactamente, si su altura, en este caso la altura del cilindro, fuese muy grande con respecto al radio, entonces ¿cómo podríamos calcular el campo? ¿Qué sería lo primero que habría que hacer? ¿De qué forma sería H sub A? Ajá. Sería dirección Z, ¿verdad? ¿Y qué más? Sería una constante, ¿verdad? Bueno, no una constante, sería en función de ρ, exactamente. Sería h de z y dependería de la coordenada ρ. Exactamente. Y la ecuación diferencial que habría que resolver sería esta que está acá. El rotor de h de h sub a igual al rotor de 1z h sub z de ρ es igual exactamente. Habría que resolver esa ecuación diferencial. Si uno la resuelve, al final debe dar algo así. Entonces, bueno, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cuáles son las condiciones que intervienen aquí? Por un lado tenemos las condiciones de borde, ¿verdad? Fíjense, debemos aplicar esta que está acá. 1ρ cruz C sub 1, C sub 2 por 1z menos C sub 1 por 1z es igual, en este caso, a K sub A. K sub A evaluado en ρ igual a. Podemos hacer lo mismo de nuevo. Que pueda asumir lo mismo que cuando hicimos el ejercicio parecido a este, que en el infinito se ve cero y ya. Exactamente, debería ser nulo. Exactamente, en el infinito el campo debería ser nulo. Pero bueno, vamos a terminar de sacar esta. Esto es 1ρ por 1z. ¿Esto cuánto da? C1 menos C2, ¿verdad?
igual a M0. Exacto, aquí lo cambiamos. Cambiamos el signo aquí. Ok, y la otra cosa es que en el infinito el campo debería ser, si el imán es muy grande, el campo debería ser, mientras uno más se aleja, debería ser nulo. Entonces, C sub 2 tiende a 0. Entonces, bueno, al final queda C sub 1 igual a M sub 0. C sub 2 igual a 0 y C sub 1 igual a 0. Entonces, H sub A, por supuesto. Entonces, H sub A la diferencia entre B y H es que B toma en cuenta el efecto de la magnetización. Cuando uno habla de H, entonces uno tiene que imaginarse que como que el espacio está vacío y ahí hay un campo magnético. Y es solamente ese campo H del que se habla. Y ese es el campo producido por las densidades de corrientes eléctricas. En cambio, B toma en cuenta esas corrientes eléctricas, él tiene como fuentes las corrientes eléctricas y también las corrientes ficticias amperianas o el efecto de los diferentes dipolos que están colocados en la materia, que están insertos en la materia. Esa es más que todo la diferencia. Entonces, fíjense, muchachos, en el caso que el imán sea largo, entonces la solución se parece a esta que está aquí. Mientras más largo es el imán, la solución se parece cada vez más a esta. ¿Y eso a qué se debe? Bueno, que si el imán tiene esta longitud que está aquí, entonces las líneas de campo están concentradas, se puede medir el campo que atraviesa, que sale de estas líneas, pero luego cuando él se devuelve, cuando se dispersan esas líneas en el espacio, ese campo tiende a hacerse muy débil, precisamente por esa dispersión. O sea, las líneas están concentradas aquí adentro, por eso el campo no es nulo, dentro y fuera, él tiende a dispersarse, a disolver, exactamente a desconcentrarse. Entonces tiende a ser cero. Mientras más largo, más dispersas están esas líneas. Entonces por eso es que tiende a ser nulo el campo afuera. Entonces
preguntas acerca de esto, muchachos? Recuerden que esto que está aquí adentro, este m sub 0 por 1z, es relativo. O sea, eso nos da una idea de cómo puede ser ese campo allá adentro. Pero en realidad, con esa interacción de las partículas con el campo magnético, es simplemente una suposición, es un modelo. Afuera es donde es exacta la solución. Afuera del material es donde es exacta la solución. Entonces, bueno, si no tienen más preguntas, entonces podemos dar por terminada la clase de hoy. Tal vez mañana hagamos un ejemplo y tal vez un ejercicio de taller para que practiquen. Entonces, bueno, nos vemos entonces mañana.